Nunca supe cómo se llamaba realmente. En casa siempre lo llamamos el programa especial. No tenía nombre, ni presentador, ni publicidad antes o después. Simplemente aparecía. Todos los años, la misma noche, a la misma hora. Y lo más inquietante es que nadie fuera de mi familia parecía recordarlo. Tenía 8 años la primera vez que lo vi. Vivíamos en una casa pequeña, de paredes delgadas, en un barrio donde el cable fallaba más de lo que funcionaba. Mi padre solía quejarse del servicio, pero esa noche en particular estaba extrañamente tranquilo. «Hoy no toquen el control», dijo. «A las 10 empieza». Mi madre apagó las luces del comedor. Mi hermana y yo nos sentamos en el suelo, con una manta compartida. El televisor era viejo, de esos que zumbaban suavemente incluso apagados. A las 9:59 p.m., la señal se fue a negro. Pensé que era otra falla, hasta que apareció la imagen. No hubo logo de canal, no hubo cortinilla, solo una pantalla gris con un ruido bajo, como viento atrapado en un túnel. Luego, una melodía, lenta, desafinada, como si alguien estuviera tocando un piano sin saber hacerlo. En la pantalla apareció un texto blanco mal centrado. Transmisión especial anual. Nada más. «¿Qué es esto?», susurré. Mi padre no respondió. Mi madre tampoco. Solo miraban la pantalla, demasiado atentos. El programa no tenía una historia clara. Eran fragmentos, escenas inconexas que parecían grabadas con cámaras antiguas, un pasillo de escuela vacío, un parque infantil de noche, un salón con sillas alineadas mirando a la nada. A veces aparecían personas, siempre de espaldas, siempre inmóviles, nunca mostraban el rostro. Recuerdo una escena en particular, una mesa con un pastel de cumpleaños. Había velas encendidas, muchas más de las que alguien podría tener. La cámara se acercaba lentamente. El pastel estaba cubierto de nombres escritos con glaseado, nombres tachados. «Ese es el mío», dije, riendo nervioso. «Mira, ahí dice Daniel». Mi madre me apretó el brazo. «No bromees con eso», susurró. «Solo mira». El programa duró exactamente 1 hora. Siempre. A las 11, la pantalla volvía a negro y el canal regresaba como si nada hubiera pasado. Alguna película vieja, un comercial, ruido normal. «Ya está», decía mi padre. «A dormir». Nunca hablamos del contenido. Nunca comentamos lo que vimos. Y eso era lo más extraño, como si no estuviera permitido recordarlo en voz alta. Al día siguiente, en la escuela, intenté comentarlo. «¿Vieron el programa especial anoche?», pregunté en el recreo. Mis amigos me miraron confundidos. «¿Qué programa? ¿Especial de qué? Anoche dieron fútbol». Pensé que era raro, pero no imposible. Tal vez solo se transmitió por nuestro cable, hasta que lo intenté con mi profesor. «Profe, ¿usted vio una transmisión rara anoche?». Se quedó mirándome fijo por un segundo demasiado largo. «No sé de qué hablas. Ve a jugar». Su tono no fue molesto, fue incómodo. Al año siguiente, la escena se repitió. Misma fecha, misma hora, mismo texto en pantalla. Pero algo había cambiado. Las escenas parecían más cercanas. Uno de los pasillos se parecía demasiado al de mi escuela. El parque infantil tenía el mismo columpio roto del barrio. Y esta vez, una de las personas de espaldas llevaba una chaqueta idéntica a la de mi padre. «Eso es», empecé a decir. «Silencio», ordenó, sin apartar la mirada del televisor. Su voz sonaba tensa, como si tuviera miedo de que el programa pudiera escucharnos. Con los años, el ritual continuó. Yo crecí. Mi hermana también.
Pero el programa creció con nosotros. Las escenas ya no eran genéricas, eran lugares que reconocíamos. Nuestra calle, nuestra sala, mi habitación. Una vez vi claramente mi cama en pantalla, desordenada, con alguien sentado en ella, de espaldas. No dormí esa noche. A los 16 años, reuní el valor para preguntar: «Papá, ¿qué es ese programa?». Mi padre tardó en responder. «Es algo que tenemos que ver», dijo. «¿Por qué?». «Porque si no lo hacemos», se detuvo. «Nos recuerdan». «¿Quiénes?». Mi madre habló por primera vez en años. «Los que salen ahí». La última vez que lo vimos juntos fue cuando cumplí 18. El texto inicial cambió. Ya no decía transmisión especial anual. Decía: «Felicidades, ya puedes participar». Esa noche, la cámara sí mostró un rostro. El mío. Después de la transmisión de mis 18 años, supe algo con certeza. El programa ya no era solo algo que mirábamos. Ahora me estaba observando a mí. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pantalla gris, el texto blanco, la melodía desafinada repitiéndose como un recuerdo que no me pertenecía. Sentía una presión constante en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, esperando. A las 3:17 a.m., el televisor de mi habitación se encendió solo. No hubo sonido al principio, solo la luz azulada iluminando las paredes. «No», susurré, «no hoy». La pantalla mostró algo imposible. No era una grabación, era mi habitación. Desde una esquina del techo, como si una cámara invisible estuviera instalada allí desde siempre. Yo estaba en la cama, dormido, respirando lento. Mi versión real, la que estaba despierta, se levantó de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. La imagen del televisor reaccionó. La cámara se giró lentamente hacia mí, y el sonido volvió. Esa misma melodía. Apagué el televisor de un golpe. El silencio fue absoluto. Demasiado absoluto. Ni el zumbido eléctrico, ni el ruido lejano de autos, solo mi respiración agitada. No volví a encenderlo. A la mañana siguiente, bajé al comedor. Mi padre estaba sentado, con una taza de café intacta frente a él. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. «A mí también me pasó», dijo sin mirarme. Me quedé helado. «¿Qué cosa?». Levantó la vista lentamente. La cámara. Sentí un nudo en el estómago. «¿Desde cuándo?». «Desde que cumplí 18», respondió. «Exactamente igual que tú». Mi madre apareció desde la cocina. Había envejecido de golpe. No físicamente, algo en su expresión, en su forma de moverse. «Ya es hora», dijo. «Siempre lo es». «¿De hora de qué?», pregunté. Mi padre respiró hondo. «De contarte la verdad». Nos sentamos en la sala. El televisor estaba apagado, pero ninguno dejaba de mirarlo, como si pudiera encenderse en cualquier momento. «Ese programa no es un programa, es un registro». «¿De qué?». «De familias». «De linajes», corrigió mi madre. «De personas que han sido observadas durante generaciones». Mi cabeza daba vueltas. «¿Por quién?». Silencio. Luego mi padre respondió: «Por algo que no puede salir, pero tampoco quiere estar solo». Me contaron cosas que nunca debí saber. El programa especial existía desde antes de la televisión. Antes era otra cosa: proyecciones, grabaciones en cintas, incluso relatos narrados en voz alta, siempre la misma noche, siempre el mismo ciclo. «Cada generación aporta nuevos rostros», dijo mi madre. «Nuevas historias, nuevos recuerdos». «¿Y si alguien se niega a ver el programa?». Mi padre apretó los puños. Lo intenté. Fue la primera vez que lo vi llorar. Tenía 20 años. Pensé que era una locura familiar. Me fui de casa esa noche. Apagué todo. Me escondí.
Tragó saliva. El programa igual se transmitió. ¿Dónde?, pregunté. En los reflejos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Vidrios, espejos, pantallas apagadas, superficies brillantes, enumeró. Lo veía en todas partes, y cada vez estaba más cerca. Mi madre añadió en voz baja. Cuando regresó, ya había escenas nuevas. ¿De escenas de qué? De lo que le había pasado por no mirar. Esa noche decidí revisar algo que nunca había tocado. Las cintas. En el armario del pasillo había una caja vieja llena de VHS etiquetados a mano. Años, fechas, todos marcados con la misma frase. Programa especial. Metí uno al reproductor. La imagen era mala, distorsionada, pero reconocí el lugar de inmediato. La sala de mi casa. Más vieja, más oscura. En la pantalla aparecía mi abuelo, joven, sentado donde ahora me sentaba yo. De espaldas. La cámara se acercó lentamente. Y entonces, algo que nunca había pasado antes, ocurrió. Mi abuelo giró la cabeza y me miró. No a la cámara, a mí. La cinta se detuvo sola. En la pantalla apareció texto blanco. Ya sabes demasiado. Detrás de mí el televisor del salón se encendió. Esta vez no estaba solo mi rostro en la transmisión. Éramos muchos, familias enteras, sentadas frente a pantallas, mirando, esperando. Y al final del pasillo de imágenes, algo se movía hacia adelante, como si pronto fuera mi turno de salir de la pantalla. Hay una mentira que mi familia repitió durante años. Nunca le ha pasado nada a nadie. No era cierta. Solo no decían toda la verdad. Después de ver la cinta de mi abuelo, supe que había alguien del que no se hablaba. Un hueco en las fotos familiares. Un nombre que nadie pronunciaba. ¿Quién es Julián?, pregunté. El ambiente cambió de inmediato. Mi madre dejó de moverse. Mi padre cerró los ojos. No deberías haber leído eso, dijo él. Estaba escrito detrás de una foto, respondí. Navidad del 97. Última vez con Julián. Silencio. Luego mi madre habló, con voz quebrada. Era mi hermano. Julián era el menor, el curioso, el que hacía preguntas, el primero que se negó a mirar la transmisión. Tenía 19 años, contó mi padre. Decía que el programa era una forma de control, que algo nos estaba usando. ¿Y no lo miró?, pregunté. No, respondió mi madre. Se fue de casa antes de las 10. Apagó su teléfono. Dijo que no iba a participar más. Sentí un frío extraño en el estómago. ¿Qué pasó después? Mi madre tardó demasiado en responder. El programa cambió. Esa noche, por primera vez, la transmisión no mostró solo escenas silenciosas. Mostró a Julián, caminando, desorientado, como si no supiera dónde estaba. Apareció en lugares que reconocíamos, dijo mi padre. El parque, la parada del bus, una tienda cerrada. Pero me quedé sin palabras. ¿Eso fue en vivo? Mi madre asintió. Cada vez que intentaba salir del encuadre, la imagen se distorsionaba, como si el mundo no quisiera dejarlo ir. A las 10:47 p.m., algo más apareció en la transmisión. Una figura alta, demasiado delgada, sin rostro. No caminaba, se deslizaba. Cuando estuvo detrás de él, susurró mi madre, supimos que no iba a volver. La cámara se acercó. Julián empezó a golpear algo invisible, como si hubiera una pared delante de él. Gritaba, pero no se escuchaba sonido alguno. Entonces la figura extendió una mano y la imagen se fue a negro. A la mañana siguiente no había rastro de él, continuó mi padre. No cámaras, no testigos, no llamadas, nada. ¿Y la policía?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Nunca encontraron pruebas de que hubiera salido de casa, dijo mi madre. Para el mundo, Julián nunca existió. Esa fue la primera desaparición, pero no la última.
Esa misma noche, el televisor volvió a encenderse solo en mi habitación. No me resistí. La pantalla mostraba un archivo, como un menú antiguo. Había carpetas, cada una con un apellido. Encontré el nuestro. Dentro, videos, decenas, cada uno etiquetado con una fecha. Y nombres, muchos nombres. Algunos estaban marcados con un símbolo rojo. ¿Qué significa eso?, susurré. El texto apareció de inmediato. No completaron el ciclo. El siguiente archivo se abrió solo. La cámara mostraba una habitación desconocida. Había alguien sentado frente a la televisión, de espaldas. Cuando la persona se giró, reconocí su rostro. Era Julián, pero algo estaba mal. Sus ojos estaban completamente negros. Su sonrisa, demasiado amplia. «Hola», dijo con una voz que no era la suya. «Ahora yo ayudo con el programa». Apagué el televisor, o eso creí. La voz continuó, ahora dentro de la habitación. «Pronto te tocará a ti», susurró. «Todos participamos al final». Detrás de mí, el reflejo del vidrio mostró algo que no quise ver. Alguien estaba sentado en mi cama, de espaldas, esperando. Después de esa noche, entendí algo fundamental. El programa no solo muestra, archiva, clasifica, reemplaza. Y cuando alguien desaparece, no se va, se queda del otro lado. No dormí durante 2 días. Cada reflejo era una amenaza. Cada pantalla negra una puerta. Tapé el televisor con una sábana. Giré los espejos contra la pared. Incluso evité mirar mi celular apagado. Pero no importó, porque el programa ya estaba dentro. Fue mi abuela quien finalmente habló. Vivía con nosotros desde que yo era niño, pero siempre parecía ausente cuando se acercaba la fecha del programa especial. Esa mañana la encontré sentada frente a una caja de madera que nunca antes había visto. «Eso no debería seguir aquí», dijo. «Pensé que lo habían destruido». La abrió. Dentro había un proyector antiguo, de esos que usaban rollos de película, y varios cuadernos amarillentos escritos a mano. Antes de la televisión, me explicó, esto era el programa. «¿Quién lo creó?», pregunté. Mi abuela negó lentamente con la cabeza. «Nadie lo creó. Se descubrió». El primer cuaderno tenía una fecha, 1929. Un antepasado nuestro, cuyo nombre apenas reconocía, describía algo que había encontrado mientras trabajaba reparando líneas eléctricas en una zona rural. No era una estación de radio normal. La señal no venía de ninguna torre. Venía de abajo. ¿Debajo de dónde?, pregunté. Mi abuela cerró el cuaderno. Debajo de la ciudad. Debajo de muchas ciudades. Según los escritos, la señal era una conciencia atrapada, fragmentada en impulsos eléctricos. No tenía forma física estable, así que aprendió a usar lo único que podía atravesar todo: transmisiones, pantallas, reflejos. «No puede salir completo», dijo mi abuela, «pero puede copiar». ¿Copiar qué? Personas. Ahí entendí algo que me heló la sangre. Las familias son anclas, asintió. Linajes que mantienen la señal estable. Cada generación aporta nuevos rostros, nuevas emociones, nuevos recuerdos. ¿Y si no lo hacen? Mi abuela me miró directo a los ojos. La señal se desestabiliza, y entonces sale a buscarlos. Esa noche revisé los archivos otra vez. Ahora veía patrones. Cada desaparición coincidía con alguien que no miró la transmisión, intentó huir o habló demasiado. Los reemplazos, en cambio, siempre volvían, pero no eran iguales. Obedecían. Miraban demasiado tiempo las pantallas. Sonreían cuando aparecía el ruido gris. A las 10:32 p.m., el televisor se encendió solo. No lo cubría la sábana. La transmisión mostraba algo nuevo. Un espacio enorme, oscuro, sin paredes visibles. Miles de pantallas flotaban en la nada, cada una mostrando a una familia sentada frente al televisor. Y en el centro,
Algo se estaba formando. Una silueta compuesta de fragmentos de rostros humanos, ojos que parpadeaban fuera de lugar, bocas que hablaban sin sonido. El texto apareció más grande que nunca. Estamos casi completos. Mi nombre apareció debajo. Luego otro mensaje. Tu turno es diferente. La imagen cambió. Era mi sala, pero vacía. El televisor encendido. La cámara avanzó lentamente hacia el sillón donde yo siempre me sentaba. Entonces, entendí lo que significaba participar. No era solo mirar, era ceder. Desde el pasillo escuché la voz de mi padre. No dejes que te graben completo. ¿Qué pasa si lo hacen? Pregunté con la voz temblando. Él tardó en responder. Entonces, ya no habrá diferencia entre la pantalla y tú. Y justo en ese momento, sentí algo frío apoyarse en mi espalda. Alguien se sentó frente al televisor, en mi lugar. Hay una regla que el programa nunca dijo en voz alta, pero que todos entendíamos. Mientras mires, sigues existiendo. Yo decidí probar lo contrario. Faltaban 3 meses para la transmisión anual cuando tomé la decisión. No iba a huir, no iba a apagar pantallas, no iba a esconderme. Iba a romper la señal desde dentro. Mi abuela me ayudó. No es la primera vez que alguien lo intenta, me dijo, pero sí la primera vez que alguien llega tan lejos. Sacó un cuaderno que no estaba con los demás. No tenía fecha, no tenía nombre, solo una advertencia escrita en la primera página. Si lees esto, el programa ya te está mirando. El cuaderno hablaba de interferencias humanas, personas que, por accidente o voluntad, habían provocado fallas en la transmisión, grabaciones incompletas, rostros borrosos, escenas que se repetían sin sentido. El programa necesita coherencia, explicó mi abuela, rutina, participación voluntaria. ¿Y si no se la doy? Entonces se equivoca. Durante semanas entrené algo absurdo, no reaccionar. Mirar pantallas sin parpadear, ignorar sonidos, no responder a textos que aparecían fugazmente en reflejos. Porque eso era lo que hacía el programa, provocar. Una sombra cruzando la imagen, un nombre susurrado, un movimiento apenas visible detrás de mí. Si reaccionabas, te enfocaba. El programa se dio cuenta. Las manifestaciones se volvieron más agresivas. Mi celular vibraba con notificaciones sin origen. El televisor mostraba escenas de mi infancia que yo había olvidado. El reflejo del microondas me sonrió una vez, pero yo no reaccioné. Llegó la noche, 10 p.m. Toda mi familia sentada como siempre. Pero algo era distinto. No lo mires directamente, susurró mi padre. Mira el borde de la pantalla. La señal cayó. Pantalla gris. Melodía desafinada. Texto blanco. Transmisión especial. Ciclo 87% completo. Eso no había aparecido nunca. Las escenas comenzaron y fallaron. Saltos bruscos, imágenes que se congelaban, rostros duplicados. Yo sentía una presión brutal en la cabeza, como si algo intentara alinearme. Entonces hice lo impensable. Me levanté. Caminé frente al televisor. Bloqueé la pantalla con mi cuerpo. No, dije en voz alta. El sonido se distorsionó. La melodía se volvió un chillido. El texto parpadeó frenéticamente. Regresa a tu lugar. Participa. No rompas la secuencia. No soy una copia. Y no te voy a completar. La pantalla mostró el otro lado. El espacio de pantallas flotantes. La entidad incompleta. Vi rostros que reconocí. Julián, mi abuelo, personas que nunca conocí pero que compartían mi sangre. Todos mirando hacia mí. Y entonces ocurrió algo nuevo. El programa se equivocó de señal. Por una fracción de segundo, la cámara me mostró desde afuera. Yo no estaba frente al televisor. Yo estaba dentro, sentado entre ellos, de espaldas. Grité.
La imagen colapsó. El televisor se apagó violentamente. Silencio. Silencio real. No zumbido, no interferencia. Nada. Esa noche, el programa no terminó la transmisión. Por primera vez en décadas. A la mañana siguiente, mi madre no recordaba nada. Mi padre tampoco. Las cintas habían desaparecido. Los cuadernos estaban en blanco. Y lo peor, en las fotos familiares apareció alguien nuevo. Un joven sentado entre mi padre y mi madre, de espaldas. La leyenda debajo decía, Navidad del 2008, con Daniel. Ese no era yo. Después de aquella noche, creí haber ganado. El silencio duró semanas, luego meses. Las pantallas volvieron a ser solo pantallas. Los reflejos, simples reflejos. Mi familia siguió con su vida, como si nada hubiera pasado. Yo no pude, porque había algo que nadie más notaba. El mundo estaba ligeramente desfasado. Las personas olvidaban cosas demasiado rápido. Las conversaciones se repetían con pequeñas variaciones. A veces, al encender la televisión, el volumen subía solo por un segundo, como probando. El programa no había muerto. Había aprendido. Un día encontré algo nuevo en mi computadora. Un archivo de video. Sin nombre, sin fecha, sin origen. Duraba exactamente 1 hora. No lo abrí. No esa noche. Pero a las 9:59 p.m., la pantalla se encendió sola. Pantalla gris. Melodía desafinada. Y un texto que me hizo entender todo. La transmisión ya no necesita televisión. Las imágenes comenzaron. No eran escenas grabadas. Eran videos caseros. Streams. Clips verticales. Pantallas de computadoras. Personas mirando. Personas reaccionando. Personas compartiendo. El programa había encontrado un medio mejor. Uno donde la gente participa voluntariamente. Entonces, me vi a mí mismo, no grabado, transmitiendo, sentado frente a una cámara contando esta historia. Mis palabras salían con un ligero retraso, como un eco mal sincronizado. Detrás de mí, en la transmisión, se formaba la silueta incompleta. Ya no necesitaba copiar cuerpos enteros, solo fragmentos, rostros, voces, atención. El texto apareció una última vez. Cada ojo es una antena. Cada oído un canal. Gracias por mirar. Apagué todo. Corté la luz. Desconecté cables. Pero ya no importaba, porque el programa no vive en los dispositivos. Vive en la observación. En el acto de mirar, esperando que algo ocurra. Si estás leyendo esto y sentiste esa pausa extraña, si por un segundo pensaste que alguien estaba detrás de ti, si miraste una pantalla apagada buscando tu reflejo, entonces funcionó. No te preocupes, no te va a llevar todavía. Primero, te observará. Todos los años, la misma noche, a la misma hora. Y cuando aparezca algo que no recuerdas haber puesto en tu pantalla, no intentes apagarlo. El programa odia que rompan la transmisión.